Buenos días, doctora Betty Pérez Mayorga. Mi nombre es Steven Taco y a continuación le voy a explicar sobre la oratoria. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es el arte de decir y especialmente de saber decir. Se refiere a poder expresar en el momento justo y de forma correcta el mensaje que queremos transmitir. Según la Real Academia Española, específicamente, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, de manera simple y puntual. Podemos definirla como el arte de la comunicación clara y objetiva con el público. Sin embargo, como con todo lo que involucra a una audiencia, esta definición puede variar, agregando principios como la elocuencia, la capacidad para lidiar con objeciones e incluso la interacción con los espectadores. Es un error pensar que todo lo que puede lograr una persona únicamente con una buena comunicación verbal. Con la práctica de la oratoria podrás vencer estas barreras y aprender a controlar tus miedos y ansiedades a la hora de ofrecer un discurso. Podrás cautivar a tu público, atraerlo, movilizarlo y lograr su compromiso, la escucha, el interés, el acompañamiento y el control de la situación. Verás que todo esto es posible, así podrás lograrlo a través del estudio, el aprendizaje y la práctica. Todos somos capaces de enfrentar a una audiencia, solo hay que tener la técnica, la práctica, el estudio, el ejercicio y lo que más importante, tener las ganas, la convicción y la curiosidad de emprender este maravilloso camino hacia una comunicación fluida. La buena oratoria. Un buen orador debe trabajar en un lenguaje corporal, adecuado para el público y la idea que quiere transmitir. Por todas sus características, no sorprende que en Occidente este arte tenga su origen en la Grecia clásica. El primer manual que buscó guiar su uso proviene de la región que hoy se conoce como Sicilia. Desde entonces, nombres históricos como Aristóteles, Cícero, Winston Churchill y Barack Obama se han destacado en el estudio, la aplicación y el perfeccionamiento de la oratoria. La oratoria no es simplemente hablar en público. Un buen orador debe reunir ciertas características que lo hacen distintos a los hablantes comunes. La oratoria siempre se realiza con un orador individual frente a un público. El orador debe hablar con claridad, debe además hablar con entusiasmo, eficacia y persuasión. El lenguaje es su herramienta principal. Un orador debe saber escuchar, debe lograr que el público muestre interés y sea reflexivo. Debe el orador tener claro el fin de su discurso. Puede ser un discurso persuasivo, a fin de convencer al público de una opinión. Por ejemplo, además, puede enseñar, conmover o agregar a su público. La apariencia física es muy importante, así como el aseo personal. El atuendo que elija el orador debe estar acorde con las circunstancias, dependiendo si es una ocasión formal o informal. Un orador debe mantener una actitud positiva, estar relajado y gozar de buena salud física y psíquica. Además, debe poseer mucha capacidad de memoria, ya que la oratoria requiere un 90% de habla y apenas un poco de lectura de apuntes, de ser necesario. Un orador debe ser sincero y congruente, es decir, que haya la relación entre lo que un orador dice y hace. Además, debe ser leal a quien haya confiado en él o en ella. Un orador debe perder el miedo y los prejuicios y hablar en público. Debe tener la soltura y saber de frente a un público. Un orador debe conseguir que el público lo escuche con atención, se sensibilice con él y lo comprenda. Y en caso de ser discurso persuasivo, que el oyente se convenza de lo que el orador está diciendo acerca de un tema. A continuación les voy a explicar sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad son, por definición, vulnerables. Son personas que han sido separadas de su entorno habitual y a las que ya no se les permite decidir sobre su propia vida. En la sección 8A de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 54, nos dice: derechos de las personas de libertad. Se reconoce a las personas privadas de libertad los siguientes derechos. 1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de libertad. 4. Contar con los recursos humanos, materiales, si es necesario para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. 5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y de recreación. 6.
recibir un tratamiento referente y especializado en el caso de mujeres embarazadas en el periodo de lactancia, adolescentes y personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 7. Contar con medidas de protección para los niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores que estén bajo cuidado y dependencia. El objetivo del sistema penitenciario a las personas privadas de libertad son: 1. Particularizar el tratamiento de los privados de libertad. 2. Lograr la rehabilitación integral de las privadas de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada. 3. Establecer la pena única sobre la cual aplique el tratamiento prisionalización de las personas privadas de libertad. 4. Reincorporar a la sociedad a quien haya cumplido con la sentencia condenatoria, cumpliendo con la sentencia y rehabilitando y hacer acompañamiento postcarcelatario. 5. Evitar la reincidencia y habitualidad delincuencial. Muchas gracias.